Cuando la lógica se topa con un callejón sin salida, la intuición todavía puede encontrar un rumbo. Un cartomante se sienta con las cartas en la mano, listo para develar lo oculto. La sabiduría de la cartomancia, tan antigua como el tiempo, ofrece pistas que se escapan de la vista común. Cada carta un susurro en las sombras, cada figura una pieza de rompecabezas. El detective, escéptico, observa hasta que en un destello de verdad ilumina su mente. Lo que era confuso ahora toma forma, la cartomancia como puente entre mundos. Una alianza improbable se forja y el misticismo se une con la ciencia forense. Esta es la presentación de un nuevo horizonte en la investigación criminal, donde el cartomante abre las puertas a lo inimaginable. Únete y embarquemos en un viaje más allá de la cinta de la escena del crimen, donde la cartomancia se convierte en una herramienta vital. Con esta introducción fantástica voy a pedir un aplauso para Liz Figueroa, que es nuestra próxima ponente. Voy a ver si lo hago bien. Ahora, perfecto. ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Aquí. Ya está, muy bien. Liz, adelante. Os presento a Liz por si hay alguien aquí que no la conozca. Ella es practicante de Reiki, de chamanismo, también de santería, pero ella es una experta cartomante con muchos años de experiencia y una gran instructora también en tarot Lenormand. Además, ella divulga muchísimo esta baraja y, de hecho, crea barajas personalizadas, que yo esto no lo sabía, me ha encantado. Y acumulando años de experiencia en este sector y también en el de la investigación, nos presenta hoy una ponencia que, como habéis podido ver, no nos va a dejar indiferentes, en la que va a unir dos de los ámbitos de su vida que mejor conoce: la investigación, el tarot y el Lenormand. O sea, que tres. Así que yo pido un fuerte aplauso para Liz. Bienvenida. Ahora, espero no defraudarlos, ¿vale? Porque lo que quiero es expresar, ¿vale? Lo que quiero es expresar una comparativa entre el tarot y el Lenormand. Cuando nosotros hablamos de investigación criminal, este tema lo vemos a diario en las televisiones, como también lo vemos en los titulares de los diarios. Acércatelo un poco. Más cerca. Más cerca, ok. Y cuando vemos estos titulares siempre nos estamos preguntando, ¿qué ha pasado? ¿Quién es la víctima? ¿Quién mató a quién? ¿Dónde está el criminal? Y usualmente, ¿cómo van a arrestar a este? Imagínense en esas preguntas si nosotros entonces usamos el tarot y el Lenormand. ¿Verdad que ahí entonces nosotros vamos a preguntarnos si realmente la cartomancia sería vital como una clave de información para un investigador judicial o de aspectos de corte? Primeramente, cuando usamos estas cartas, una persona que no tenga el conocimiento de las codificaciones específicas que hablan sobre el lenguaje policial, pues posiblemente nuestras lecturas van a ser un lenguaje más ambiguo que tal vez no sea tomado en consideración para la investigación criminal o por un detective que está investigando un caso. De hecho, durante mi investigación buscando cartomantes que en la historia de Estados Unidos que hayan podido haber sido parte de una investigación, honestamente no encontré ninguno. La mayoría de las investigaciones policiales, al menos en Estados Unidos, siempre están buscando videntes, mediums o psíquicos. Y la razón por la cual de esto es porque el tarotista tal vez no tenga las codificaciones, no sepa hablar el lenguaje y tiende a hacer las lecturas en forma abstracta versus ser objetivo en cuestión a la lectura. Seamos honestos, este tipo de rama de investigación criminal, especialmente con los oráculos, no es para todo el mundo. Y no lo digo por la dificultad de ello, sino más bien por el hecho de tener un estómago para poder ver la realidad tan cruda de lo que sería un crimen, ¿vale? Bien. Especialmente cuando nosotros hablamos de este tipo de investigación, tenemos que tener en cuenta algo cuando el cliente viene a nosotros. Directamente o indirectamente nos convierten en detectives, ¿ok? Siempre están buscando ¿cómo se dice? Están buscando el fulanito.
si me va a llamar, si me va a buscar, si va a volver. Y entonces nosotros terminamos siendo detectives, queramos o no, de un modo u otro. Mis metas honestamente son simples. Yo lo que les quiero traer esta noche es simplemente el aspecto de ver una nueva visión en cuestión a utilizar el tarot o usar el Lenormand, en cómo nosotros podríamos verlo ajustable para una investigación criminal. ¿Voy para adelante o para atrás? No. Ok, ahora. Ok, los objetivos son claros en este caso. Primero vamos a ver los paralelismos en la investigación criminal versus una tirada de cartas. Vamos a ver una comparativa de usando las cartas de tarot y Lenormand en cuestión a la investigación criminal. Vamos a hablar de la importancia de la codificación del lenguaje, conjuntamente con las codificaciones, algunos ejemplos de codificaciones de tarot y Lenormand. Incluso vamos a tratar de hacer un tipo de ejercicio de investigación criminal para que ustedes deduzcan de qué criminal estamos hablando. Cuando venga esa parte, tal vez nosotros tengamos algún tipo de diversión con ello. Finalmente, yo quiero introducirlos a un esquema de tirada que yo he estado trabajando por un año específicamente para la investigación criminal. En el paralelismo empezamos con el aspecto de la recolección de evidencias, el análisis, evidencias, interpretación de cartas, construcción, teorías versus la creación narrativa, revisión y ajustes, clarificación y profundización y la conclusión y el síntesis. Cuando nosotros hablamos de la recolección de evidencias, primeramente en la investigación criminal es donde se recopilan todas las pruebas y se identifican las pistas. Es como cuando nosotros estamos tratando de crear un rompecabezas de una evidencia o de una escena de crimen. Ahora, ¿cómo esto se compara con las tiradas de las cartas? En este caso, nosotros vamos carta por carta creando una pieza de información a un nivel ya sea esotérico o a un nivel holístico que pueda aportar un significado a la consulta. Cuando nosotros hablamos del análisis de evidencia de investigador criminal versus la interpretación de las cartas, en una investigación criminal, cada pista analiza cuidadosamente el análisis que requiere una comprensión y experiencia, especialmente cuando tiene que ver con aspectos de intuición para conectar los puntos. Esto comparado con la tirada de cartas, nosotros examinamos el simbolismo de las cartas en relación a la posición, la relación con otras cartas, en el cual nosotros requerimos o aplicamos nuestra habilidad, nuestro conocimiento y una cierta intuición. Cuando hablamos de la construcción de teorías de un investigador versus la creatividad de narrativas de un tarotista, en este caso, en la investigación criminal, se basa en la evidencia de investigadores que formulan teorías sobre lo sucedido. Esto debe ser una forma coherente y respaldada por evidencia física. En cambio, cuando nosotros hablamos de una tirada de cartas en este aspecto, nosotros vamos a construir una lectura con cartas construyendo una narrativa o una historia en que va a fluir de una manera lógica con una interpretación y un mensaje coherente, casi similar a lo que es la construcción de teoría de un investigador criminal. En la revisión de ajustes versus la clarificación de profundización, en una investigación criminal surgen nuevas ideas. Surgen nuevas evidencias, las teorías se van ajustando y refinando mientras va la investigación en proceso, y esto es para poder replantear todo el caso que nosotros estamos investigando. Pero cuando se trata de una tirada de cartas, aquí es donde surgen nuevas preguntas después que nosotros tiramos la tirada de cartas, en las cuales nosotros estamos buscando un tipo de clarificación o profundización, ajustando nuestra interpretación final como parte de la lectura. Finalmente, en los aspectos de la conclusión y la síntesis final. Para un investigador criminal llega un momento de conclusión basada en evidencia y en análisis. Esto es lo que nos lleva a resolver un caso criminal antes de llevarse a un jurado para que entonces pueda ser procesado y se pueda ver con los aspectos que debe de ser un caso criminal.
En la tirada de cartomanta, la lectura culmina en una síntesis de lo que las cartas han revelado, ofreciendo una respuesta, dirección sobre la consulta realizada. Ahora vamos a hablar de una comparativa de cartas de Lenormand y de tarot. Vamos a hablar de los pros y de los contras. Cuando se trata de investigación criminal, especialmente con el tarot, nosotros vamos a ver que los pros tienen que ver con el simbolismo profundo, en que el tarot, con su rica simbología, puede ofrecer vistas profundas y tal vez hasta multifacéticas en cuestiones que se pueden utilizar para extender las complejidades de un caso criminal. Igualmente en los pros encontramos la exploración de motivaciones y psicología que puede traer las cartas del tarot. Aquí los arcanos mayores en particular pueden ayudar a explorar aspectos psicológicos y motivaciones detrás del crimen. También igualmente en los pros pues, vemos la visión holística que pueden traer las cartas de tarot, en la cual pueden ayudar a cómo ver diferentes elementos que están interconectados con las cartas. Ahora, los contras de usar las cartas de tarot en una investigación criminal es el aspecto de la interpretación de abstracción o abstracta. La naturaleza del tarot específicamente puede ser demasiado abstracta para obtener respuestas directas o específicas. Esto puede ver también igualmente con la forma en que nosotros leemos las cartas, ya sea al derecho o al revés, o tengamos algunos tipos de codificaciones que se basen ya en la base básica del tarot o posiblemente en usar las cartas como aspecto de intuición, ¿vale? Igualmente la interpretación subjetiva. Aquí nosotros puede ser que las cartas terminen variando los significados dependiendo del lector, lo que puede llevar a conclusiones ambiguas, que puede cambiar de lector a lector dependiendo de su estilo. Ahora, en el caso del Lenormand en cuestión de investigación criminal, los pros es la concreción y la claridad que pueden proveer las cartas Lenormand. En este caso pueden ser directas y pueden ofrecer respuestas más concretas, lo que puede ser útil para obtener detalles específicos en una investigación. Igualmente tenemos la facilidad de combinaciones. Con este tipo de sistema, con el Lenormand, las combinaciones pueden proporcionar una narrativa clara en eventos o relaciones en forma de consecuencia o secuencia. Igualmente tenemos que son ideales para detalles específicos. Aquí el Lenormand puede ser más efectivo para responder preguntas específicas como el dónde y el cómo, comparado con el tarot. Ahora, los contras del Lenormand en la investigación artificial es que no tiene la profundidad psicológica que puede proveer el tarot, ya sea por el aspecto del sistema o el aspecto de las definiciones de las cartas. Igualmente, la limitación de las interpretaciones más amplias no puede llegar hasta ese punto adecuado para obtener una visión general o holística de un caso. Ahora, cuando hablamos del tarot y el Lenormand en forma de complementar uno con el otro, el tarot siempre nos va a dar el porqué. El porqué, eso va a ser más útil para entender las motivaciones subyacentes o las emociones y las dinámicas psicológicas del crimen o del criminal en sí. Mientras tanto, con el Lenormand lo que nos provee es el cómo y el dónde. El Lenormand puede ser más efectivo para detalles concretos, específicos como la secuencia de eventos o la ubicación de objetos o personas perdidas. Ambos sistemas, honestamente, son respectivamente fortalezas en sus limitaciones y pueden complementarse en una investigación criminal, ofreciendo una perspectiva más completa y matizada del caso si se usaran en conjunto o simplemente se usara una codificación específica con estas cartas. Ahora, cuando hablamos de creo que brinqué una aquí. Creo que sí. Ok. Cuando hablamos de la codificación en sí, la investigación criminal es un proceso que tenemos que tener en cuenta que es meticuloso, que depende de la interpretación precisa de la evidencia y del testimonio para constituir un caso sólido. Igualmente se basa en la interpretación de las cartas y la intuición que revela verdades ocultas.
Esto nos ayuda a proveer unos datos brutos y su interpretación significativa. Bien, cuando nosotros, especialmente con la codificación, nosotros podemos, mayormente en la investigación criminal, se ve la estructura narrativa, las conexiones no obvias, la psicología del crimen, comunicación y reporte, intuición, evidencia y entrenamiento de experiencia. Honestamente, eso lo haría un investigador, pero yo lo trato de simplificar más aún. Aquí vamos a ver algunos tipos de ejemplos en cuestión a la codificación. En este caso, cuando vemos la investigación criminal, tenemos el colgado, que podría simbolizar el aspecto de que el caso pueda estar estancado, mientras que en el aspecto de la torre, esto podría simbolizar un evento disruptivo en la investigación en sí. Esto se puede traducir el simbolismo del arcano en hipótesis investigativas. Ahora, en el caso de el Lenormand, la cruz aquí podría representar una carga o un desafío en la investigación en sí, mientras que la ancla podía representar un evento disruptivo igualmente en la investigación, paralelo en combinación con el tarot. Ahora, cuando yo codifico mis cartas, yo me baso más bien en los aspectos de estos 6 puntos que ustedes ven aquí. Pensando más bien como el criminal, la autopercepción, cómo se percibe, cómo es el comportamiento de este. La descripción física y apariencias, la cual tú tienes que usar para dar evidencia a un policía cuando te hace preguntas de quién fue, cómo viste, dónde va. Los aspectos de trastornos psiquiátricos, si es alguno, porque honestamente un criminal no está bien en su mente, ¿vale? Entonces también hablamos de los motivos y delitos, la evidencia física y la geografía. Toda la codificación que ustedes van a ver en adelante fue basada en estos 6 puntos. Aquí, por ejemplo, en la autopercepción y comportamiento vemos el hierofante y la carta del libro de Lenormand. En ambas cartas se sigue un código y un sistema de creencias. Igualmente es un aspecto que hace el criminal en sentirse autodidáctico y sigue unas reglas impuestas por él mismo. En el caso del colgado y la cruz, en este caso, el individuo podría tener una apariencia de suspensión o sacrificio, y igualmente que puede tener un aspecto sufrido. Este es el tipo de criminales que pueden ser que hacen las cosas por simplemente de que ellos no han sido amados o no han sido reconocidos, ¿vale? En el caso de trastornos psiquiátricos, la rueda de la fortuna y las nubes, aquí puede estar hablando de trastornos bipolares o doble personalidad con la carta de el Lenormand, que sería la carta de las nubes. Y estos son solamente ejemplos. En los motivos delictivos tenemos el emperador y tenemos la carta del oso. Ambas cartas podrían indicar el deseo de poder y dominación de un criminal sobre su víctima, como también el aspecto sobreprotector y autoritario que puede tener el criminal en una víctima antes de cometer el crimen con esta. En la evidencia física, y estamos hablando de aspectos tangibles en este aspecto, estamos hablando de evidencia de manipulación o trucos en la escena del crimen, que podría indicar la carta del mago, como también objetos engañosos que implica la carta de la zorra en este caso. Ahora, cuando hablamos de geografía, y es muy importante, especialmente cuando investigamos la investigación criminal, nosotros tenemos que tener una localización, ya sea norte, sur, este, oeste, en la cual nosotros tenemos que usar las cartas en ciertas codificaciones para poder apuntar dónde fue cometido el crimen o hacia dónde va el criminal. En este ejemplo en específico, la emperatriz nos puede estar hablando de que el crimen puede haber sido en campos, en tierras fértiles, mientras que la carta del jardín estamos hablando de parques o lugares públicos. Ahora bien, este ejercicio, y quiero que peguen atención porque vamos a mirar carta por carta basado en los 6 aspectos que hemos hecho este tipo de codificación. Y al final de yo terminar mi descripción, ustedes van a deducir de qué criminales estoy hablando. Bien, primeramente tenemos aquí el aspecto de la autopercepción. Con el aspecto de
de la autopercepción en este caso, desde el punto de vista, y creo que me llegó acá, cambié las hojas. Desde el punto de la autopercepción se asemeja la carta del emperador en este caso. Aquí estamos hablando de un criminal que tiene un fuerte deseo de poder y dominación. Este empatiza en la estructura y en el poder, podría llevarlo a cometer actos como el terrorismo o asesinatos por razones políticas. Eso tengan eso en mente. Ahora, cuando vemos la carta del diablo, en este caso, su comportamiento puede estar representado por aspectos de obsesión y adiciones. Pudo haber sido un criminal impulsado por una necesidad compulsiva de cometer actos guiados por deseos oscuros o posiblemente básicos. Mientras tanto, la carta del juicio, aquí nosotros vemos que este criminal tenía una sensación de ser justiciero y que creía que sus acciones eran justificadas, que se representa con la carta del juicio en esta ocasión. Bien, en cuanto a la descripción física y apariencias, con el aspecto de la carta del mago, en el aspecto de codificación, estamos hablando de una persona con cabello oscuro, ojos vivaces o penetrantes, características que pueden recordar la carta del mago. Sin embargo, con la carta de la luna, nosotros estamos hablando de un aspecto emocional cambiante de este individuo o con una expresión enigmática. En el diagnóstico de un criminal, aspectos psiquiátricos de este individuo, tenemos la carta aquí del ermitaño. En este caso, los trastornos psicológicos, especialmente con el ermitaño, podemos estar hablando de una persona que padece de esquizofrenia, puede estar hasta oyendo voces, una personalidad antisocial y contribuye a su comportamiento errático o sus inclinaciones hacia el lado oscuro, como podría ser el aspecto del ermitaño. En el aspecto de la torre, como aspectos de motivos y delitos, aquí la torre lo que nos representa es el arquetipo caótico y destructivo que puede representar los motivos delictivos de este individuo. Sus crímenes igualmente pueden parecer aleatorios a primera vista, pero también tener el patrón que continúa hacia el caos. Bien, la evidencia física, vamos a mirar carta por carta en este aspecto. Aquí primero la carta del carro, ¿okay? Se relaciona a actos delictivos en que incluye el uso de un aspecto de transportación, ya sea como arma, usar este tipo de aspectos de transportación como arma. Esto puede estar relacionado con aspectos de aviones, tanques de guerra, que se podrían relacionar con la carta del carro. Mientras tanto, con la carta de la torre como evidencia, porque aquí la codificación podría cambiar al aspecto de evidencia física, aquí entonces nosotros lo que vamos a ver que este individuo pudo haber usado aspectos explosivos como dinamita o bombas para destrucción rápida y devastadora que podría ser representado con la carta de la torre. Igualmente con la carta aquí de la temperanza, aquí nosotros vemos que este individuo durante su existencia pudo haber usado evidencias de sustancias químicas y alteraciones con sustancias químicas en algún momento, ya sea hacia su persona o a una parte de la población. Igualmente terminamos con la carta de la estrella, en este caso, en que este individuo a todo el momento buscaba una notariedad pública en la cual él quería ser el punto de atracción. Ahora bien, con el aspecto en cuestión a la geografía, cuando hablamos de la carta de la muerte en este caso, este individuo pudo haber frecuentado campos de batalla, paisajes montañosos o posiblemente grandes estructuras que podrían también presentarse con la carta de la muerte. Ahora, también esto se podría comparar en cuestión a geografía, y esto es solamente un dato para darle una idea de quién estamos hablando, de que este individuo podía buscar poder y dominación con la carta del emperador si se encontrara en la posición del aspecto de geografía. Si prestaron atención a esto, me podrían decir de quién criminal estoy hablando de la historia. ¿Bin Laden? ¿Están seguros?
Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ¿ok? Saben muy bien que el hombre era esquizofrénico, el hombre usaba sustancias para él mismo y también hizo muchos ataques biológicos. La alma ideal de él eran los tanques de guerra, más que aviones, ¿ok? Yo usaba los aviones igualmente. Por eso es que yo digo, cuando usamos la codificación tenemos que ser bien meticulosos en quién estamos hablando, ¿vale? Ahora bien, gracias. Bien. Seguimos adelante. Cuando nosotros hablamos de esquemas de tiradas, especialmente con el aspecto de la investigación criminal, aquí yo voy a comparar lo que es el Lenormand versus una tirada nueva que les quiero presentar a ustedes, que vamos a hablar más a fondo, ¿vale? Bien, cuando nosotros usamos el Lenormand, específicamente el Lenormand para investigación criminal, usualmente, para ser más efectivo, usamos lecturas lineales, como en el caso del formato de las 5 cartas. La carta amarilla podía representar el individuo, podíamos usar cartas de género como hombre o mujer, mientras que las cartas a derecha o izquierda podrían expresar aspectos basados en la codificación que yo les expliqué antes. La limitación que hace este tipo de tirada es que tendríamos que estar tirando tirada tras tirada de 5 cartas, pregunta por pregunta, y esto sería más tedioso si nosotros queremos tener información inmediata. Sin embargo, cuando usamos el formato de 3x3, igualmente con nuestra carta del sujeto género en el medio, nosotros podríamos usar ambos laterales de la tirada, ya sea en forma de reloj, en que podemos mirar todos los aspectos que le dije en cuestión a la codificación de cartas y todavía describir a este individuo en todos esos 6 aspectos con solamente 9 cartas. Pero aún así también nos limitaría por cuestión de tiempo en cómo nosotros formulamos bien las preguntas, ¿vale? Ahora bien, esta tirada que ven aquí, y lamentablemente no la veo muy clara, yo la trabajé con mis estudiantes por alrededor de un año. El chiste de la tirada, que yo se lo dije a María del Mar, es que era imposible, casi imposible, hacer que los estudiantes vieran mi visión porque todavía estaban concentrados en la tirada Marilú. Pero de un modo u otro me dio tiempo para poder hablar de este tipo de tirada. Bien, este tipo de tirada, usualmente cuando nosotros hacemos lecturas tanto de tarot como de Lenormand, pues tenemos la tendencia de empezar desde el lado izquierdo como pasado, el lado interior como presente y el de la derecha como pasado. Cuando en este caso nosotros como que vamos a tweakear cómo hacemos este tipo de tirada. ¿Por qué esto? Porque cuando nosotros llegamos a una escena de crimen, lo primero donde nosotros paramos es en el crimen en sí. El crimen en sí estaría en el centro. La carta del centro que tiene la carta detrás de ella. Las cartas aquí se volverían las cartas del centro en las intenciones del criminal, mientras las acciones del tiempo presente del criminal se usarían las cartas inferiores del lado. Ahora, todo eso alrededor del ojo, que yo le llamo el eye that sees all, o el ojo que todo lo ve, en este caso solamente se concreta a el crimen. Y vamos a hacer una lectura de este tipo de formato para que ustedes la puedan ver en acción. Ahora, la carta inferior que ustedes ven aquí, esta marcaría nuestro criminal, quién cometió el crimen. Mientras que las cartas adyacentes del lado de la línea de acá podría estar hablando de su personalidad, de sus motivos, al igual de sus aspectos de cómo cometió el delito. Una vez se hace ese tipo de diagnóstico del criminal, entonces vamos a la línea de la derecha, donde se pueden ver aspectos de clave de cómo el individuo puede ser aprehendido, y finalmente con la última carta que queda en el pico del iris aquí del ojo, esa sería nuestra conclusión de qué pasaría con este individuo. Bien, vamos a preparar nuestra lectura en este caso. Mayormente las investigaciones criminales se ven de esta manera, ¿ok? Como la foto de la derecha, que yo a veces pienso que son como decir un geminiano en esteroides o con café descafeinado, ¿vale? Pero mientras tanto, este tipo de tirada ya sería, yo digo, que es que parte de un bilgoniano con
2 o 3 shots de espresso. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ver esta lectura? Y quiero ver si la podemos ver clara. Vamos a mirar el centro, que sería la posición 22, que es la carta aquí de la sacerdotisa. Esto es lo que nos va a hablar simplemente del crimen en sí. Aquí la sacerdotisa, nosotros hacemos un tipo de explicación de quién realmente podría haber sido ella. Nosotros podríamos decir que fue una mujer de mediana edad, con cabello largo y oscuro, piel pálida y ojos enigmáticos. Con el Lenormand, esto simplemente sería carta del género, una carta de mujer en este caso. Ahora, en la posición del emperador, donde se encuentra el emperador, aquí sería parte de la evidencia física. Aquí el emperador, con su connotación de estructura y control, indica que el crimen fue cometido con un objeto que denota poder y autoridad. Esto podría traducirse fácilmente a la alma homicida o la naturaleza contundente o estratégica en términos policiales. Más aún cuando se haya sido una ejecución por medio de mandato o alguien con las características del emperador en este caso. Y si fuera Lenormand sería la carta del oso en esta posición que está el emperador. En el aspecto de la carta del carro, aquí ya esta posición está en el aspecto de geografía del lugar del crimen. Aquí el carro sugiere un crimen en movimiento o que involucró el uso de un vehículo, o lo que en el lenguaje policíaco podríamos estar hablando del escena del crimen móvil o de rutas de escapes y de traslado del criminal hacia la víctima. Esta carta podría usarse con el Lenormand con la carta del barco. En la posición del carro, en este caso también, en la posición del mago y la fuerza, aquí estamos hablando de evidencias de primer impacto sobre la víctima. El mago aquí va a implicar el uso del engaño y la destreza posiblemente del criminal hacia la víctima, mientras que la fuerza sugiere que hubo un acto de agresión previo a la muerte de la víctima en sí. Esto es lo que en aspectos policíacos le llaman el modus operandi calculado. Esto fácilmente se podría representar con la carta de la zorra y de la carta del látigo de el Lenormand. En la posición de la estrella, si la observan aquí, estamos hablando de daño colateral. Aquí la estrella podría indicar que hubo una utilización de sustancias posiblemente químicas o líquidos o drogas que no son definidos en el momento de la investigación criminal cuando se comienza con esta, ¿vale? Esto podría dar algunos tipos de pistas en qué tipos de modos se usaron antes de cometer el crimen. En esta posición también la carta de la estrella de Lenormand podría estar en esa posición si nosotros hablamos de ese tipo de codificación. En el caso del ermitaño, aquí estamos hablando de posiblemente un testigo. Esa es la posición de un testigo en este caso. El ermitaño puede estar representando a alguien con conocimientos claves que prefiere mantenerse en el incógnito o aislados, ¿vale? Esto sería lo que llamamos en el aspecto de la conversación policial como el testigo reacio en el lenguaje policíaco. Aquí podríamos expresarlo con la carta del libro de la carta del Lenormand. En la posición donde ustedes ven el colgado y la torre, aquí estamos hablando de pistas colaterales, en que usamos las cartas como ese tipo de pistas colaterales. En la carta del colgado aquí nos sugiere una perspectiva de un elemento de espera, mientras que la torre podía representar una interrupción catastrófica en cuestión a la investigación en sí. Esto podría ser representado por la carta de los lirios y la carta de las ratas en el Lenormand. Cuando nosotros vemos la temperanza y el hierofante, estamos hablando de esa posición de intenciones del criminal en sí. Aquí la temperanza indica un enfoque equilibrado del perpetrador o moderado de los actos del criminal en sí. El hierofante en este caso sugiere una acción con tendencias a ciertos principios o dogmas de ejecución. Sería motivación contenida o posible justificación ideológica en el aspecto de conversación policial. Y aquí se podía fácilmente reemplazar con la carta de la cruz por el hierofante y la carta de la casa por la temperanza si usáramos el Lenormand. Si vemos la carta del loco, aquí tenemos el criminal.
en sí, que te empieza aquí el principio del ojo. Este criminal aquí representa a alguien impredecible, que no tiene miedos a las repercusiones de sus actos. En el ámbito policial, podríamos estar hablando fácilmente de sospechoso, principal por comportamiento errático y tendencias impulsivas. Esta posición se podría representar con la carta del perro si usáramos el Lenormand. En la posición del sol, que ven aquí, estamos hablando de la posición de la autopercepción y el comportamiento del individuo. Obviamente con la carta del sol estamos hablando de que este hombre o este individuo posiblemente estaba completamente desconectado de la gravedad de sus actos, especialmente cuando se percibe de esa manera como que él es el punto de atención. Esto se podría fácilmente representar igualmente con la carta del sol de el Lenormand. En la carta de los amantes, en la posición de los amantes, aquí estamos hablando de descripciones físicas y apariencias del individuo en sí, porque estamos en esta sección del lado de acá. Aquí los amantes pueden implicar que el crimen tiene una apariencia, o el criminal tiene una apariencia encantadora o engañosa, lo cual se puede representar con la carta de las flores de el Lenormand, en esa posición si estuviera ahí. Ahora, en la posición de la carta de la luna, esta posición estamos hablando de trastornos psiquiátricos de este individuo en sí. Aquí posiblemente podría tener trastornos mentales engañosos, de aspectos de engañoso y confusión, que se podría también representar con la carta de la luna del Lenormand. Ya estamos terminando, no se preocupen. Aquí la posición del diablo, estamos hablando de motivos delictivos. ¿Ok? En los motivos delictivos aquí sugiere que este hombre tenía motivaciones oscuras y compulsiones al igual de una adicción o dependencia antes de cometer un crimen, ya sea por sustancias usadas o comportamientos aberrantes de este individuo. Aquí podríamos usar fácilmente la carta de las serpientes si fuera Lenormand. En las posiciones aquí del juicio, la emperatriz y el mundo, que quedan ya en el otro lado de la línea, las cartas exteriores del lado de allá, estas cartas las vamos a usar como el desarrollo de la investigación en sí. El juicio aquí representaría la fase decisiva de la investigación, mientras que la emperatriz podría estar hablando de la evidencia de pruebas y el mundo, la resolución global que puede tener el caso en sí. Estas cartas pueden ser fácilmente reemplazadas por la guadaña, al igualmente que el anillo y la carta de la llave del Lenormand. Seguimos adelante con la carta de la rueda de la fortuna y la justicia. Estas posiciones van a hablar de la captura del criminal en sí. Cualquier carta que termine ahí va a hablarnos de cómo este criminal va a ser aprendido. En este caso de la carta de la fortuna indica el cambio repentino que lleva a la captura, mientras que la justicia representa el proceso legal posterior que lleva después de la captura de este individuo. Fácilmente estas posiciones podrían ser reemplazadas por el trébol y con la carta del Lenormand en este aspecto. Ahora, cuando ustedes se preguntarán en cuestión a la carta oculta que está detrás de la emperatriz en este caso, aquí tenemos la carta de la muerte. La muerte nos sugiere no solamente la muerte física de esta persona, pero también sugiere una transformación profunda relacionada con el caso. Mayormente en este tipo de conversación policial podría ser la inminente resolución del caso que lleva a una nueva fase en la investigación. Fácilmente esta carta podría ser represada por el Lenormand en el aspecto del ataúd. Este tipo de tirada se nota extensiva, pero honestamente así son las investigaciones criminales, siempre y cuando todas las posiciones que nosotros tengamos en este formato sean deliberadamente puestas en las codificaciones que hemos puesto en el día de hoy, antes de codificar las cartas, para nosotros saber dónde está qué y qué hace cada posición en este caso. Esto fue una lectura real que expresa el criminal en serie Ted Bundy, que fue un asesino en serie americano en los 1970s. Este hombre secuestraba, violaba,
asesinaba a docenas de mujeres, se le atribuyó alrededor de 30 víctimas. Él fue muerto en 1989 por ejecución eléctrica y se acercaba a sus víctimas por medio de un coche. Las invitaba a sitios y después las llevaba a sitios remotos donde entonces las mataba. Y curiosamente, viajaba en un Volkswagen. ¿Ok? Esa era la manera que a él lo pudieron agarrar por el hecho de que guiaba un Viro o un Volkswagen, que no era un carro muy típico en aquel entonces. Encontraron todo tipo de evidencias que representaban varios crímenes que él había hecho antes, ¿vale? Bien. Si ustedes usan su teléfono y apuntan a este lado de aquí, van a obtener alrededor de un PDF de 46 páginas, en el cual hablo a más detalle de este tipo de tirada, los cuales ustedes pueden ver codificaciones tanto de Lenormand como del tarot. Este material es sumamente extenso, y voy a las millas aquí, pero honestamente, si ustedes interesan en buscar más en el aspecto de la investigación criminal, les exhorto que simplemente puedan observar este tipo de PDF y puedan ver este tipo de tirada. Inclusive, este tipo de tirada lo pueden hacer para también igualmente casos no criminales, especialmente fulanitos. Que también tiene su uso para tiradas no criminales igualmente, pero para efectos de este tipo de ponencia, esa fue mi intención, usar este tipo de esquema para ver más ampliamente una área de crimen en la cual nosotros no solamente vemos la escena del crimen con sus motivos y todas sus intenciones, pero también podemos ver a fondo el criminal y hacia dónde puede ser aprendido, que nos pueda dar claves hasta su final en sí, ya sea en que termine aprendido o termine en la cárcel. Hasta este momento, mi gente, llegamos aquí al final de mi ponencia. Vamos a tener en cuenta que la cartomancia es una herramienta de exploración eterna, ya que cada día, en cada situación o vuelta de la vida, nosotros encontramos un nuevo uso, ya sea para el tarot o el Lenormand, incluyendo la investigación criminal. Este tema puede ir a un nivel, honestamente, sumamente profundo, si nos sentamos a mirar las cartas como evidencia que podría conducirnos a un hallazgo el cual podríamos extender nuestra ayuda no solo a una víctima o un detective que está en una investigación criminal, sino también a los familiares que buscan cerrar el ciclo de una pérdida. Les dejo aquí con las palabras de Agatha Christie. Si se estudia un problema con orden y método, no hay dificultad alguna en resolverlo. Gracias a todos. ¡Wow! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liz. Yo quiero dar... Sí. No es para menos. Sí. Es que ha estado muy bien esto, ¿eh? Yo quiero dar las gracias especialmente a Liz, porque yo no lo he mencionado al principio, pero es que ella viene desde Estados Unidos, Wisconsin, para hacernos esta charla, ¿eh? Oye, te lo agradecemos muchísimo. Vengo de la tierra de los criminales de en serie, se los digo. Recuerden el más criminal de Milwaukee. Y yo no sé si aquí puede haber quien tenemos todavía unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Pues voy para allí, que te he visto. Vamos para allí. Espérate, Liz, que paso para allí. Lo que pasa es que nos dijiste que podías presentarlo a un tribunal. Entonces, ¿qué valor jurídico tiene? ¿Cómo está esta situación presentada? Y si esto puede ser un elemento para consignar efectivamente a alguien o puede ser nada más una, pues no sé, un antecedente, digámoslo así. Fantástico. ¿Tienes el micrófono? Tenga en cuenta que mayormente los casos de policía, ¿vale? Para que un caso sea visto, ya sea por un vidente o un medium, o en este caso el cartomante, el caso en Estados Unidos tiene que tener
una caducación de 10 años a 15 años antes de ser realizado para que personas como nosotros investiguen el caso. O sea que tiene que ir frío para que entonces pueda ser investigado. Ahora bien, yo solamente he tocado el tip of the iceberg en esto nada más. Las codificaciones tanto de Lenormand como de Tarot son innumerables. ¿Qué pasa? Que hay cartas que nosotros podemos verlas en los 6 ámbitos que yo te enseñé ahí, que tal vez se podrían repetir, pero distintas maneras, porque se miran en distintas perspectivas. Aquí el juego es crear un tipo de narrativa que sea contundente para el policía. Te lo digo como mujer policía, yo personalmente, yo no voy a tomar algo de un tarotista que me dice, las cartas me están diciendo que se siente bien arrepentido. ¿Entiendes? Eso no me sirve, ¿entiendes? No necesito que me digas cómo se siente. Yo lo que quiero saber es los motivos, por qué lo hizo, qué tipo de individuo es, dónde está, cuál será su próxima víctima, qué tipo de víctimas está buscando. So que aquí tenemos que usar las cartas en una forma de codificarlas para hablar ese lingo policíaco que ellos están buscando, porque en el momento que nosotros hablemos en forma ambigua, nos cierran la puerta. Te lo digo, no cierran la puerta. Así, solo que yo digo es, si tú codificas las cartas, y yo hice mis propias codificaciones y tú puedes llegar a tus conclusiones con ello, si tú codificas tus cartas, tú puedes cambiar el lenguaje para que entonces ellos te tomen como una evidencia que se puede usar en una corte, con un jurado, ¿entiendes? Que nos puedan tomar en serio. Tenemos que hablar su lenguaje igualmente. ¡Wow! Fantástico. ¿Doy una más? Sí, una pregunta. En el caso de que hubiera un error policial, ¿podríais descubrir también con la tirada? Sí, yo por las prácticas que he hecho con los estudiantes, sí, nosotros notamos más evidencia que los investigadores hicieron al momento. De hecho, las prácticas que hemos hecho en los grupos que yo tengo es que simplemente yo les doy ciertas claves nada más. Le digo que es hombre o mujer y que fue en tal sitio, que estaba hablando de un crimen en serie. Ellos me tienen que dar los detalles con las cartas. Y en la mayoría de las veces te puedo decir que yo misma me he quedado asombrada del detalle que estas personas pueden conseguir simplemente por identificar las cartas como aspectos de evidencia física o criminal, ya sea del criminal o de la víctima. So que ha sido años de estas pruebas que hemos hecho hasta este momento. Ahora, mi intención honestamente es que nosotros cambiemos el lenguaje, que no hagamos interpretaciones abstractas, porque el momento que hagamos una interpretación abstracta no se nos va a tomar en consideración, porque no va a ser concreta a lo que ellos buscan. ¿Okay? Mira, por aquí teníamos otra. Gracias. Sí, un aplauso, que la pobreta la estamos exprimiendo, Alice, la pobreta. Y podrías encontrar, por ejemplo, una víctima secuestrada, pero que sigue viva y todo eso, ¿no? Sí, lo hemos hecho con noticias locales, en que personas han sido secuestradas y siempre deducimos si la persona la van a encontrar viva o muerta y dónde la van a encontrar, las circunstancias que lo van a encontrar. Todo aquí el juego es de usar las cartas en otro ámbito que no sea el original. Ahora sí quiero aplicar algo en cuestión a las codificaciones. Aunque esto parezca un poco fuera de la base de lo que es el tarot o es el Lenormand, nosotros tenemos que ver la parte negativa de cada una de las cartas para entonces nosotros codificar en el aspecto criminal. O sea que no todo es color de rosa con cada carta, sino que le buscamos el lado oscuro a cada carta para entonces crear esa codificación que andamos buscando. ¿Okay? Fantástico, fantástico, muy bien. Muchísimas gracias, Liz. Gracias.